Un saludo para todos. Hoy vamos a hablar sobre fracciones. Las fracciones son números llamados también fraccionarios, como por ejemplo el número 5/14. Este número que tenemos acá, que se lee 5/14, es un número fraccionario o lo que es lo mismo, es una fracción. Todo número fraccionario tiene un numerador y un denominador. El numerador es el número que encontramos en la parte de arriba de la línea de la fracción y el denominador siempre lo encontramos en la parte de abajo. Cuando vamos a representar una fracción, por ejemplo 5/14, debemos tener en cuenta lo siguiente. La unidad, que en este caso se representó en forma de rectángulo, en algunos casos hay personas que según el número que vayan a representar utilizan cuadrados, círculos, etc. En este momento estamos utilizando un rectángulo. Ese rectángulo es la unidad, es el todo. Esa unidad la dividimos en 14 partes iguales, que es el número que se encuentra en el denominador. Como pueden ver, la unidad, que es esta que estoy señalando, la hemos dividido en 2, 4, 6, 8, 10, 12 y 14 partes que deben ser iguales. Y únicamente hemos coloreado 5 de esas partes. Por eso podemos decir que la representación gráfica que tenemos en esta parte efectivamente corresponde a 5/14. Podemos hablar inicialmente de las fracciones propias. Las fracciones propias son aquellas en las cuales el numerador es menor que el denominador. Aquí tenemos 4 ejemplos de fracciones propias. 3/4, 8/11, 16/31, 1/33. Podemos observar que en todas ellas el numerador, que es el número que está en la parte de arriba, es menor que el denominador correspondiente. 3 es menor que 4, 8 es menor que 11 para esta fracción, 16 es menor que 31 para la tercera fracción y 1 es menor que 33. Entonces debemos tener siempre presente que para que una fracción sea propia, siempre el numerador de la fracción debe ser un número menor que el denominador. También podemos hablar de las fracciones impropias. Las fracciones impropias son aquellas que tienen el numerador mayor o igual que el denominador. Entonces, aquí tenemos también 4 ejemplos de fracciones impropias. 7/3, 9/8, 6/6, 17/12. Si observamos, 7 es mayor que 3 para esta fracción, 9 es mayor que 8 para esta fracción, 6 es igual a 6 en la tercera fracción y 17 es mayor que 12 para la cuarta fracción. Entonces no olvidemos que las fracciones propias son aquellas en las que el numerador es menor que el denominador, pero las fracciones impropias son aquellas en las que el numerador es mayor que el denominador o el numerador es igual al denominador. Continuando con nuestro tema de hoy, que es el análisis de las fracciones o fraccionarios, vamos a analizar esta gráfica que tenemos en esta parte. En este momento, la fracción o fraccionario se está representando con base en un círculo. El anterior, recuerden que era un rectángulo. No solamente se puede en rectángulos, también, por ejemplo, lo podemos hacer con círculos. La fracción que estamos representando es la fracción 1/4. Como vimos anteriormente, el número de abajo, que se llama denominador, es el que me dice en cuántas partes debo dividir la unidad. En este caso la unidad es este círculo que tenemos acá dibujado. La hemos dividido en 4 partes iguales. 1, 2, 3 y 4. Son 4 partes iguales. ¿Quién me lo indica? El denominador. Y hemos coloreado
una sola parte, porque el numerador es el número 1. Entonces eso me dice que de las 4 partes que dividimos acá, solo vamos a tomar una, solo vamos a colorear una. Esta es la parte que está coloreada, que en este caso la hicimos con punticos. Ustedes la pueden hacer rellenando con color o también la pueden hacer haciendo rayas como está acá. Lo importante es que si estoy representando un cuarto, divido la unidad en 4 partes iguales y coloreo una sola de esas 4 partes iguales. Aquí tenemos la forma como debemos leer la fracción, un cuarto. Nos damos cuenta que es una fracción propia porque 1 es menor que 4, eso está escrito aquí matemáticamente, 1 es menor que 4, el numerador es menor que el denominador, por lo tanto la fracción es propia, y como pueden observar, me bastó una sola unidad para representarla. Si esto fuese una torta, pues significa que si a Juanito le van a regalar un cuarto de la torta, toda la torta completa, que es la unidad, se partió en 4 tajadas iguales y a Juanito le dieron una para que él se la pudiera comer. Entonces, ahora, cuando la fracción es propia, una sola unidad nos alcanza. Es algo diferente lo que ocurre cuando la fracción es impropia. Acá tenemos un ejemplo de la representación gráfica, también utilizando círculos, de una fracción impropia. La fracción que estamos analizando es la fracción 11 octavos. En este momento, la unidad se dividió en 8 partes iguales. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales. Y de ellas debemos colorear 11. Dado que aquí solo tenemos 8 partes, no nos alcanzó la unidad. Tuvimos que dibujar otro círculo del mismo tamaño, volver a dividir ese círculo en 8 partes iguales, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 partes iguales, y tomar las que me quedaron faltando. Como acá ya había tomado 8, me quedaron faltando 3. Entonces aquí tomé las otras 3 partes que me faltaban para que en total, por eso aquí tenemos un corchete que nos une las dos unidades, todo esto que está acá representa 11 octavos, para que en total sean 11 partes de las 8 en las que dividí la unidad. Tengan ustedes muy en cuenta que cuando la fracción es impropia, una sola unidad no les va a alcanzar. Van a tener que dibujar 2 o más unidades, dependiendo del número que estemos representando. Entonces, en este caso, la fracción es impropia. 11 es mayor que 8. El numerador 11 es más grande que el denominador 8 y por esa razón no nos alcanzó una sola unidad y nos tocó dibujar otra unidad, también dividirla en las mismas 8 partes iguales y tomar aquí las que me quedaron haciendo falta en esta parte. Aquí tomé 8 octavos, aquí tomé los otros 3 octavos para que en total sean 11 octavos. Los vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Ahí están los 11 octavos. ¿Cómo sé que son octavos? Porque la unidad de acá y de acá se dividió en 8 partes iguales. 11 es mayor que 8. Numerador mayor que denominador. Numerador mayor que denominador. Por lo tanto, es fracción impropia. Finalmente, en nuestra clase de hoy vamos a darnos cuenta que las fracciones impropias, como el 11 octavos, se pueden representar o se pueden escribir como número mixto. Entonces, si ustedes necesitan, requieren, desean convertir una fracción impropia y escribirla en forma de número mixto, el procedimiento es el que voy a explicar a continuación. Se toma el numerador, es el número que se encuentra arriba de la raya de la fracción o del fraccionario. El número 11 es el numerador y se divide entre el denominador, que es el número que está debajo de la línea de la fracción. 11 dividido 8 nos da 1. Multiplicamos. 1 por 8, 8. Restamos para encontrar el residuo. Para hacer esta resta, pues pasamos la línea.
11 menos 8 nos da 3 y ese número 3 es lo que llamamos el residuo. El 1, que fue el resultado que nos dio la división, es lo que llamamos el cociente. Y el 8 es el divisor. Entonces, una vez que yo hago mi división y ya tengo el cociente, tengo el residuo y tengo el divisor y tengo bien hecha mi división, ya yo puedo convertir el número 11 octavos, que era la fracción impropia que me habían dado, en número mixto. ¿Cómo lo hago? Tomo el cociente, nos dio 1. ¿Qué es el cociente? El resultado de la división. Ese número 1 lo escribo grande. Aquí está el número 1 grande. A su lado coloco la fracción que nos queda. ¿Cuál es la fracción que nos queda? El número 3, que es el residuo, queda como numerador. Y el número 8, que fue el divisor, queda como denominador. Entonces, repito, después de hacer la división, tomamos el cociente, que es la respuesta de la división, la escribimos grande, más grandecita, es el número 1, y un poco más pequeño a su lado colocamos el fraccionario que falta. ¿Por qué falta? Porque es lo que sobró, es el residuo. ¿Qué quedó? 3 octavos. Un entero, 3 octavos. Así se lee el número mixto resultante de la fracción impropia 11 octavos. Un entero, 3 octavos. La parte entera es el número que coloco más grande. En este caso es un 1, que fue el resultado o cociente de la división. Y la parte fraccionaria sale del residuo como numerador y el divisor como denominador. Muchas gracias.